tarde tenemos algo extraordinario. Tenemos un bloque muy interesante, muy importante de manos de nuestro secretario, Luis Santiago Pereira. A él se le ha asignado la responsabilidad en prácticamente de 3 bloques porque todo está relacionado, ¿no? Hay mucha conexión con los temas que vamos a tocar en esta primera hora de la tarde. Y tiene que ver precisamente con el tema de educación, algo que anticipó incluso Natalia, cuando Natalia Castañón, nuestra rectora, esta mañana, cuando habló acerca del proyecto del BID, todo lo que tiene que ver con el tema de educación, filantropía y finalmente desarrollo. O sea, va a ser un bloque muy bonito y muy especial para nosotros. Luis Santiago Pereira es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello como educador y realizó estudios de tecnología educativa en la Universidad de Hartford y posteriormente un doctorado en innovación educativa en la Universidad de Córdoba en España. Y es educador egresado de la Católica, o sea que la Universidad Metropolitana se lo robó. Y ahí lo acompañan, ya están conectados en Caracas. Si quieres abrimos el Zoom para que podamos ver quiénes están conectados con nosotros. Presencialmente se encuentra con nosotros Juan Carlos Navarro, que es International Faculty del IESA, es un autor y experto internacional en educación superior, emprendimiento, innovación tecnológica y talento digital. Se desempeña como asesor de organismos internacionales, universidades, fundaciones y gobiernos. Y fue líder para educación superior en el Banco Interamericano de Desarrollo durante 15 años. Y desde Caracas nos acompañan el doctor Pablo Pulido, miembro del Consejo de Directores y Junta de Gobernadores de la Fundación Metropolitana, venezolano médico con especialización en cardiología y medicina interna. Y entrenamiento en ciencias básicas, ha creado, desarrollado y gerenciado instituciones de educación y atención médica. En el área de educación superior ha participado en Caracas en la evolución dinámica de la Universidad Metropolitana y continúa trabajando para la Universidad Metropolitana desde la fundación de nuestra universidad. También nos acompaña Gustavo Rosen, presidente del IE, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una maestría en la Universidad de Nueva York y una maestría en China y Taiwán de la Universidad Alcalá de Henares. Ha sido director general del Grupo de Empresas Polar, ministro de Educación de Venezuela, presidente de Petróleos de Venezuela y presidente de CanTV. También es presidente de la Asociación Venezolana de la Amistad, Americana de la Amistad. Muchísimas gracias por este extraordinario panel. Y Santiago. Bueno, muchas gracias. Esta mañana vimos cómo egresados de la universidad aportaban ideas sobre la situación o el futuro de la sociedad, pero eso no hubiera sido posible sin que en algún momento se pensara en la educación de cada uno de estos líderes, de cada una de estas personas. Y eso es lo que han hecho las 3 personas que tengo el honor de acompañar el día de hoy. Tenemos a Juan Carlos Navarro, que es especialista en educación superior y yo creo que uno de los grandes retos de la universidad es repensarse, replantearse ante las nuevas situaciones. La era digital trajo a la sociedad otros actores que no existían para acercarse al conocimiento. Tenemos ahora formación digital, tenemos ahora posibilidades de estar en Caracas o en Pariaguán y estudiar en un posgrado en cualquier universidad del mundo. Y nuestras universidades tienen ese reto de acercarse a lo que es la empleabilidad, acercarse a lo que es la nueva realidad de la educación, pero también enfrentarse a esos nuevos actores que de alguna manera están aportando y cómo va a ser el nuevo rol de esa universidad. Yo quería que comenzáramos con Juan Carlos, hablándonos de esa visión de la universidad global, luego con el doctor Rosen, que tiene muchísima experiencia en todo lo que es como ministro o exministro de educación, todo lo que es el aterrizar esa educación superior en Venezuela y culminar con nuestro querido doctor Pablo Pulido, que nos puede conversar un poquito sobre cómo ese proyecto se integra en la Universidad Metropolitana y cuáles son los nuevos retos de la Universidad Metropolitana en sectores tan novedosos como salud y otras cosas que no habíamos cubierto.
Bienvenido, Juan Carlos. Muy bien. Permiso. Adelante. Bueno, muy buenas tardes y por supuesto agradezco a todos que estén acá y que hayan dedicado su tiempo a este evento y en particular a escucharme en este caso. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Universidad Metropolitana, a su consejo directivo, directamente los organizadores de este evento y por supuesto, sobre todo, a Santiago y a Natalia, con los que he venido trabajando desde hace unos meses, dándole vuelta a algunas de estas ideas que les voy a mencionar. Yo creo que lo de esta mañana fue espectacular. La verdad, como dicen en inglés, es a hard act to follow, ¿no? O sea, no es fácil mejorar la calidad de lo que escuchamos esta mañana, pero creo que además está perfectamente conectado, ¿no? Si ustedes escucharon lo de esta mañana, como seguramente lo escucharon el dinamismo de muchos sectores, ¿no? Aquí se habló de finanzas, se habló de energía, se habló de real estate, se habló de tantas cosas, seguros, y yo podría empezar con una pregunta muy sencilla. Yo les podría preguntar, ¿cuántas de esas industrias se manejan hoy aproximadamente igual que como se manejaban hace 1200 años? Ustedes me dirán, pero tú no trajiste acá para hacernos preguntas tontas, o sea, eso no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver porque la educación se maneja hoy más o menos igual que hace 1200 años, ¿verdad? Es decir, el cambio tecnológico ha producido transformaciones en cómo se realiza la actividad de los distintos sectores, ha producido enormes ganancias de productividad en todos esos sectores, excepto en algunos sectores muy particulares, uno de los cuales tal vez el más importante por su tamaño es el sector educación. Una clase, tal como se da hoy en la Universidad Metropolitana, tal vez no es tan diferente a como Sócrates enseñaba a sus discípulos, ¿verdad? En la Grecia clásica, estamos hablando de 1500 años hace, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que no se ha encontrado aparentemente una manera de que se cambie eso de manera constructiva y productiva. Ahora, el mensaje que yo les traigo hoy, si es que hay alguno, es que eso ya terminó. Es decir, la última revolución tecnológica, lo que normalmente se conoce como la cuarta revolución industrial, que es la última generación de la transformación digital, ¿no?, de la economía, por lo menos hasta ahora, ese último salto tecnológico ha creado las condiciones para la transformación profunda de la educación superior. Voy a limitar mis afirmaciones a la educación superior. No quiero hablar de la educación en general porque eso nos mete en otra discusión acerca de los otros tipos o niveles de educación que es bastante más complicada. Pero hablemos por un momento de la educación postsecundaria, de la educación avanzada, ¿no? Esa educación está empezando a ser profundamente transformada por la cuarta revolución industrial y va a terminar por hacerlo profundamente. Esa es mi opinión. Ustedes como empresarios están perfectamente familiarizados con algo que ustedes esperan no les pase, que es la disrupción, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay disrupción en un sector? Que cambia de una manera inesperadamente rápida las empresas dominantes y los modelos de negocios de ese sector, por la aparición de una tecnología emergente que transforma la manera en que se hacen las cosas de manera que a los consumidores les gusta más o es más económico, ¿no? Bueno, ese concepto de disrupción es un riesgo para las universidades actuales y para la educación superior actual. Es decir, no simplemente que, oye, la universidad, bueno, tiene que hacer algunos cambios, ¿verdad? No, no, no. Estamos hablando de una situación en la que a la vuelta de unas décadas podría haber un paisaje completamente transformado en que las universidades tales como las conocemos o no existen o existen de una manera irreconocible o existen como las conocemos pero son un actor secundario o hasta marginal. La gente me dice a veces, no, tú estás siendo apocalíptico, estás prediciendo que va a desaparecer la universidad. Yo les digo, no. Hace 1200 años, ¿cuál era la institución dominante en la cultura y el conocimiento? El monasterio, ¿verdad?
En un monasterio se concentraba todo el conocimiento existente y posible. Los que sabían escribir y leer estaban masivamente concentrados allí. Allí se guardaban los libros, se escribían los libros y se reproducían los libros y se enseñaban las cosas que había que enseñar. Y se creaba el conocimiento nuevo o la mayor parte de él, por lo menos el que se podía reducir académicamente. ¿Los monasterios desaparecieron? No. Hoy en día hay monasterios. Ahora no son el centro de la cultura. No son el centro del mecanismo de transmisión y originación de conocimiento. No son el centro de la capacitación o del entrenamiento de nuevos intelectuales o de nuevos técnicos, ¿verdad? Entonces, la universidad no va a desaparecer, pero se está jugando su centralidad en el mundo del conocimiento moderno. Ese es el riesgo de disrupción. Muy bien. Y un poco de qué consiste propiamente lo que yo les estoy diciendo. ¿Cómo creo yo que esto viene? Bueno, tengo pocos minutos, así que voy a ser telegráfico, ¿no? Pero bueno, les voy a tratar de describir la situación. Básicamente de lo que se trata es de digamos, una especie de, si ustedes quieren, de como una doble pinza que está así apuntando hacia lo que hoy conocemos como la universidad, que en primer lugar tiene, por un lado, uno de los lados de la pinza es la transformación del mercado laboral, ¿no? Y por otro lado es la intensificación de la competencia, ¿no? Las dos cosas están directamente derivadas del cambio tecnológico. Aquí se habló mucho del cambio esta mañana y Moisés les añadió un matiz crucial. Dijo, el problema no es el cambio, es la aceleración del cambio. Digamos, entre el primer printer que existió en la historia, ¿verdad? Alrededor de 1750 en Austria, llamaba la maravillosa y mágica máquina de escribir, que la hizo un orfebre austriaco y se la regaló a la emperatriz de Austria. El printer moderno hay como 180 años, más o menos, ¿no? Ahora, la distancia entre el printer digamos, la máquina de escribir que ustedes usaban o que a lo mejor, depende de la edad que tengan, yo llegué a usarla, ¿verdad? Entre la máquina de escribir y un printer láser moderno, ¿verdad? Es 30 años, 40 años. Entonces la historia se acelera, el cambio tecnológico se acelera y hasta los más visionarios se equivocan. En los años 90, Bill Gates dijo que jamás nadie va a necesitar una computadora con más de 640K, ¿no? El creador de Internet en los años 80 dijo que él había creado Internet, pero que no, tranquilos muchachos, porque pronto esto va a llegar a plena capacidad y ya no, casi nadie lo va a poder utilizar. ¿No? Digamos, uno de los fundadores de Motorola, ¿no? Decía, bueno, eso de que un teléfono se va a usar para muchas cosas, eso es ridículo, ¿no? El teléfono siempre será el teléfono, y era el teléfono celular. Y ustedes ven lo que pasó con Motorola y lo que pasó con el iPhone, pocos años después. O sea, hasta la gente más visionaria se ha equivocado en no pensar en cuánto se están acelerando las cosas. Muy bien. Entonces, el acelerado cambio tecnológico está produciendo desarrollos del mercado laboral que son cruciales y que una universidad no puede dejar de desconocer. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a la universidad de 5 años, ¿no? Yo digo que esa universidad va a ser reemplazada por dos cosas. La universidad de 60 años y la universidad de 6 meses. ¿Verdad? La universidad de 60 años, porque la gente ya no va a estudiar necesariamente solamente cuando es un joven, sino va a tener que continuar aprendiendo sistemáticamente a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida, ¿no? Y entonces una universidad tiene que plantearse eso. Tengo un público no tradicional ahí, ¿y qué le estoy ofreciendo? No puede ser un cursito de extensión por ahí, ¿no? Perdido. Sino esto tiene que ser mucho más central en lo que estoy pensando. ¿Y por qué de 6 meses? Bueno, hoy en día ustedes pueden estudiar ingeniería de computación, eso dura 4 o 5 años. También pueden hacer un bootcamp de computación y aprender a programar en el bootcamp, ¿no? Hay encuestas en este país, en los Estados Unidos, hay encuestas, varias ya, una muy reciente de Gallup, a los empleadores. Y se les pregunta, ¿usted ve mucha diferencia entre un ingeniero de software con un graduado del college y un egresado de un bootcamp?
el 90% dice que no ve diferencia. Son 5 años contra 6 meses. $100,000 contra 5,000 o 10,000. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó allí? ¿No? Es más, les preguntan, ¿usted volvería a contratar a alguien egresado a un bootcamp de programación? 80%, 85% dice que sí, que con mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, te queda un minuto. Digamos, algo está pasando allí. Entonces, el mercado laboral se está transformando radicalmente. Y por otro lado, la tecnología está afectando la competencia. Es decir, cuando un estudiante en Caracas dice, yo quiero estudiar en la universidad, solía ser el caso que dice, bueno, pero voy a la Católica, o me voy a la Metropolitana, o me voy a la Bolívar, o me voy a la Central, ¿no? Como bien se acaba de decir hace poco, hoy en día, lo dijo Santiago, hoy en día puede tomar un curso en cualquier lugar del mundo con el mejor profesor del mundo. Es la era del borderless education, ¿no? Entonces, si la Metropolitana quiere atraer un estudiante, tiene que pensar en serio qué es lo que está ofreciendo de valor agregado que puede ser que este señor no encuentre conectándose al MIT, ¿no? O conectando a las universidades de Shanghai, o conectándose a la Universidad de Sydney, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la competencia está aumentando, y no solo de las universidades, y con esto cierro, ¿no? La pandemia, que no creó esto, no es el resultado de todo esto que les estoy diciendo, no es de la pandemia lo aceleró y lo puso en evidencia, ya nadie se puede esconder, ¿no? Digamos, las primeras 2 semanas de marzo, 23 millones de estudiantes de América Latina se encontraron que no podían tener sus clases. Fue el lockdown simultáneo en todos los países, ¿ok? En el mes de abril, cerca de 10 millones de ellos se habían inscrito en Coursera y en edX. ¿Okay? No sabemos cuántos regresaron. Esa cuenta todavía no se ha sacado, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que ya no es la única alternativa a la universidad. Hay otras posibilidades. Y ustedes dirán, bueno, pero al fin y al cabo el título vale. O sea, yo como universidad emito un diploma y eso cuenta más en el mercado. Bueno, sí, pero les diré que no por mucho tiempo. Ya las grandes empresas de tecnología dicen que no quieren ver los diplomas de nadie. Lo que quieren ver es si sabes programar, ¿no? Así lo hayas aprendido en la esquina o en Coursera, ¿no? Entonces, las credenciales no son lo que solían ser. Y ahora además se está diversificando aquello. Ahorita hay los nanodegrees, los microcredentials. El mercado de bootcamps, y lo dejo con esta cifra nada más para terminar, el estimado del mercado de bootcamps para este año es de $1 billón. La industria de bootcamps, una industria que hace 10 años no existía. El tamaño de la industria educativa avanzada, o sea, no estoy hablando de las de primaria, postsecundaria o avanzada en todo caso, porque un bootcamp se puede tomar hasta sin terminar la secundaria, pero de educación avanzada en el mundo, el estimado para este año es de $4 billones. O sea, el billón de los bootcamps más 3 billones adicionales de otros, ¿no? Que no tengo tiempo de detallarlos cuáles son. Pero, por ejemplo, Coursera, etc. Entonces, bueno, si ustedes tienen en cuenta todo esto, ustedes no pueden seguir teniendo en cuenta una universidad como si esto no existiera, ¿no? Y hay que sacar una cantidad de consecuencias de esto. Yo no creo que haya una fórmula, pero hay que repensar muchas cosas para estratégicamente tener esa visión periférica que nos sugería Moisés y ver un poco hacia dónde queremos ir y cuál es nuestro nicho en esa nueva configuración del mercado. Bueno, eso era lo que les quería decir. Aterrizando un poco esas pinzas de que nos hablaba Juan Carlos, uno de los retos de la nueva universidad tiene que ver con habilidades blandas y otras habilidades que se enseñan dentro de la universidad, dentro de las cuales está todo lo que es el área de emprendimiento y quizás unas nuevas alternativas que es la educación dual, la educación técnica, y para eso trajimos al doctor Rosen, que nos va a hablar un poquito de estas áreas. Adelante, doctor Rosen. Muchísimas gracias. Y de nuevo a los organizadores de esta importante conferencia global, mi agradecimiento por haberme invitado a participar.
Efectivamente, en las palabras de cierre de Moisés, él habló sobre qué importante es ser joven hoy en Venezuela. Y yo voy a tomar desde esa afirmación el tema que voy a desarrollar con ustedes esta tarde. Sin duda, la UNIMED tiene un conjunto importante de egresados, hoy organizados en unas asociaciones de alumni en muchos países del mundo, y esas asociaciones de alumni probablemente estén mucho más vinculadas hoy al tema que les voy a tratar que lo que pueden estar las personas que han quedado en Venezuela, un poco por todo lo que ha pasado en el país. Yo les voy a hablar a ustedes de la educación técnica para el trabajo y de la formación de emprendedores. A finales del año 2019 y el año 2020, una fundación privada en Venezuela muy cercana al UNIMED financió un trabajo para tratar de identificar cuántos talleres de formación en manos privadas estaban abiertos y por qué. Y efectivamente el 73% de todos los talleres de capacitación que existieron en Venezuela estaban cerrados. Y la exposición o la razón es porque ninguno de ellos conseguía instructores para la formación. De manera que la crisis fundamental que exhibían las fuentes de trabajo en Venezuela, en el sector industrial y en el sector agropecuario, era la falta de instructores con la experiencia suficiente para poder operar o trabajar en esos centros de formación. Dejo de lado la tragedia del INSEE porque tiene relativamente poco que ver con estos comentarios que están más bien referidos al rol de la iniciativa privada en retomar la educación para el trabajo como un propósito que debemos nosotros iniciar con el apoyo de todos los egresados también del UNIMED. Me refiero a lo siguiente. También la educación para el trabajo, en el caso iberoamericano, no ha sido tan prestigiada en el pasado como lo es quizás en otros países europeos o en otros países donde hay corrientes migratorias donde pueden haber egresados del UNIMED que lo entiendan hoy mucho mejor que cuando vivieron en Venezuela. Y efectivamente, yo creo que la universidad privada venezolana está llamada a brindar su nombre, a poner su nombre como respaldo de marca para retomar la educación dual como una senda de recuperación económica y una senda de recuperación social para un vasto componente de los venezolanos de hoy. Nosotros tenemos que recordar que de acuerdo con la última encuesta de ENCOVI, el 37% de los jóvenes en el año 2021 estaban desempleados y no estaban estudiando. Esas personas son un mercado relevante para ir formando y capacitando a estas manos de obra especializadas indispensables para la recuperación económica del país. Los oficios en los cuales estas personas tendrían muchas oportunidades de surgimiento son evidentemente todo lo que es electrónica, lo que es mantenimiento industrial, en la parte agroalimentaria, el mantenimiento de las maquinarias agrícolas. En general hay una infinidad de campos donde ya se observa una carencia significativa de mano de obra y donde hay una oportunidad importante de ir retomando políticas públicas que nos permitan trabajar duro en la reconstrucción de este segmento de la formación y de la capacitación indispensable para el desarrollo personal de estas personas. De manera que yo básicamente creo, transmitiéndoles a ustedes que hay importantes oportunidades de desarrollo en este campo que favorecerían en mucho lo que es la formación de una mano de obra especializada que es indispensable para la recuperación agropecuaria e industrial del país. Menos que la comercial es menos exigente en estos menesteres, pero en definitiva también es muy importante. Yo creo que culturalmente nos corresponde impulsar lo que son los valores de la educación dual. Estos institutos de capacitación tienen que estar acompañados no solamente de la formación para el trabajo como tal, sino un componente blando de formación que le permita a las personas incorporarse a la sociedad y tener los valores indispensables para su desempeño. Y en ese acoplamiento hay ejemplos bastante exitosos en Latinoamérica que son dignos de comparación o de imitación a los efectos de lo que estoy hablando.
El INACAP de Chile es la institución que hemos observado más directamente como una institución que en este momento tiene 100.000 estudiantes en formación dual. La Universidad Católica de Chile tiene 60.000. De manera que cuando uno ve el fenómeno chileno y se acerca más a él y entiende la diversidad económica que han alcanzado con una dependencia menor a las materias primas que lo que es el caso nuestro, uno puede entender de dónde sale culturalmente un movimiento que ya tiene más de 20 años y que tiene esas proporciones. De manera que la formación de formadores y la adecuación de los institutos en manos privadas y eventualmente la cercanía de los jóvenes a esos sitios físicos para formarse de manera dual es un proyecto donde la juventud y los egresados de la UNIMED pueden hacer causa común para efectivamente hacer crecer una actividad sumamente importante. Paralelamente a ello, les quiero hablar de la formación de emprendedores y especialmente referido a mujeres. Como quizás ustedes sepan por sus lecturas de temas relacionados con Venezuela, Venezuela tiene un importante componente o mucha gente que indica interés en el emprendimiento, pero a la vez exhibe una de las tasas más altas de fracasos en los emprendimientos en América Latina, y esto es debido a la falta de una formación. Me refiero que las oportunidades que hay en el tema digital, que de alguna manera Juan Carlos se refirió a él al describir el tema universitario, son enormes, y los éxitos alcanzados por emprendedores venezolanos en otras geografías están a la vista para indicar que efectivamente la formación de emprendedores y en particular jóvenes y mujeres es otra línea de trabajo en la cual la iniciativa privada educativa debería asociarse de manera importante para crear realmente un campo de acción que nos permita hacer que estos emprendimientos tengan viabilidad económica y sean financiables en un marco de valores que también creo que son indispensables. De manera que hasta aquí estas primeras palabras de orientación a ustedes en cuanto a dos campos de acción que la Venezuela de siempre va a requerir y que concretamente hoy necesita con bastante importancia y urgencia. Muchísimas gracias, doctor Rosen. Bueno, el área de educación técnica siempre ha sido un elemento en la educación venezolana crítico. Vimos cómo crecieron las universidades, crecieron los centros de formación básica, pero esa área técnica fue mermando y hoy es fundamental, y quizás con una de las ideas de Juan Carlos, con modelos distintos, estilo bootcamp, estilo formación directa con el empleo, vamos a hacer algo. La última persona que va a hablar en este panel es el doctor Pablo Pulido, que quizás nos va a poder aterrizar un poquito en esa área que siempre fue, y conectando un poco con lo que hablaba el doctor Rosen, el área de emprendimiento, que siempre ha sido un elemento, un pilar importante dentro de la Universidad Metropolitana y ha sido uno de nuestros orgullos, pero que quizás necesitemos replantearlo, necesitemos transformarlo y necesitemos ampliarlo, no solamente a modelos de educación de 5 años o de 4 años, sino a modelos mucho más, más eficientes y trabajando con personas que quizás puedan desarrollar esa área dentro de la universidad. Adelante, doctor Pablo Pulido. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí con ustedes y creo que una excelente conferencia de hoy en su totalidad. El tema de educación y nuestra Universidad Metropolitana comienza el año 65, cuando se logra el permiso para hacer la universidad, y se materializa después del año 70, cuando se abre la primera promoción, el 22 de octubre del 70, y la primera promoción se gradúa ya en 5 años más tarde, 65, parte de la cual fue Moisés. Todo esto implica o se engloba con lo que Moisés muy bien también señalaba, que lo importante es hacer, y prácticamente la tesis del grupo fundador que me tocó
estar con él es, es el hacer. Y las ideas son muy buenas, excelentes, pero más importante es ponerlas en práctica. Y poner en práctica la universidad era un reto formidable. Lo estamos viendo hoy, 72 años después de esa idea, y casi 67 años, los años previos, 5 años más antes, cuando se abría el campus en la Urbina. O sea, que un primer punto, Santiago, es el tema de tener nichos para lograr hacer lo que quieres hacer. Y allí fue cuando nos dimos los primeros años, nos dimos cuenta que era importantísimo desarrollar el campus universitario de primera línea, de primera calidad. Y contra viento y marea, las donaciones que existieron, las contribuciones, las gestiones que se hicieron, se encaminaron a eso y es el campus que estamos viendo. Eso es muy importante, es un capital fundamental para que estas ideas que estamos teniendo se plasmen y se hagan realidad. La verdad es que se ha centrado la educación universitaria en la parte, digamos, clásica y el tiempo y la evolución nos están indicando que tenemos que estratégicamente situarnos en otra dimensión, una dimensión de transformación digital que Juan Carlos bien lo esbozaba y también Gustavo Rosen. De manera que el tema de cómo nos vamos a transformar para reconstruir y para hacer un proceso de reingeniería inteligente del país que queremos es fundamental. Así las cosas, el tema de la Fundación Universidad Metropolitana, que ha sido motor de todo esto, se ha nutrido de otras experiencias y hemos si se quiere, entre comillas, mirado más, hemos mirado y explorado más de cerca el tema del benchmarking. ¿Qué están haciendo por fuera? ¿Qué estamos haciendo también en el país? ¿Qué otras cosas podemos lograr? Y tenemos temas gravísimos dentro de esa ingeniería necesaria, como el tema de la salud, que Natalia lo mencionaba esta mañana, y lo estamos mencionando en otras alianzas estratégicas que estamos desarrollando en la Fundación. Por ejemplo, en la alianza con el Centro Médico Central Trinidad, que tenemos 8 posgrados, parte de cuya fundación me tocó a mí dirigir. Tenemos allí también, no solamente eso, sino una escuela de enfermería. Ya va por su segunda promoción de licenciatura, después de 5 años de técnico. Y la formación de técnicos intermedios, a la cual se refería muy bien su criterio de emprendeduría, Gustavo. De manera que hay que mirar fuera de lo clásico y lo que necesita el país, ese tipo de técnicos intermedios, ese tipo de técnicos prácticos, y la Venezuela en la práctica y la salud pública en la práctica es un ejemplo. Cuando nos viene la pandemia resulta que no estamos preparados en ninguna forma para atacarla ni para manejarla. De manera que es importante esa formación básica en salud y todos sus estamentos, sus alternativas. Eso se agrava notablemente con lo que señalaba también con sus pinceladas Juan Carlos. Pues prácticamente la universidad ha tenido amenazas muy graves y hasta ha desaparecido en algunos aspectos. La Escuela de Salud Pública funciona con notables deficiencias, notables necesidades. Creo que hay que ponerle énfasis a estas nuevas alternativas y estas nuevas alternativas que se basan también en la fortaleza, el fortalecimiento de la situación digital es también de primera prioridad. Para la Fundación, por ejemplo, hace unos 3 o 4 años pensamos, antes incluso de la pandemia, que era vital mejorar la conectividad en el campus y el país se mejoró y cambió notablemente la situación. No hubiéramos podido haber enfrentado la crisis de que se nos vino encima con la pandemia si no hubiéramos tenido esta facilidad de conectividad. Eso de tecnología es primordial en todo este proceso. Y mirar también otros determinantes de la salud, por ejemplo, agua, energía y demás. De manera que esto es un sistema, y un sistema de salud que incluye todos estos parámetros. Necesita gente de diferentes niveles de instrucción, de capacitación y de educación superior. De manera que ese es el reto
que tenemos y dentro de ese reto se inscribe el esfuerzo que estamos trabajando en lo que llamamos Sistema Universidad-Fundación, y lo hemos visto con la vicerrectora académica y con otros estamentos de la universidad, y creemos que este es un camino a seguir. De manera que el enfoque a esas áreas es vital. Entonces, eso no se puede hacer solo. Y por eso, entonces, el último punto que quisiera señalar es el tema de las alianzas estratégicas. No solamente afuera, que son muy interesantes. Llámese, hay un grupo de notables graduados de MIT, tenemos un grupo que hemos participado en ello, también de otras universidades de los Estados Unidos, pero también de Europa, y también gente del país, como por ejemplo el caso mismo de la colaboración que tenemos que lograr más estrecha con el IESA en materia de administración, y en ese aspecto ya el propio Gustavo Rose y su equipo han desarrollado un trabajo con el doctor Julio Castro, epidemiólogo, con internistas como, qué sé yo, Gustavo Villamil, y Mario Patiño y otros más que están en el grupo de la central. Y esto es un esfuerzo no de una institución, es un esfuerzo país. Pero esa coordinación cabe para lograr eficiencia dentro del sector privado. Y entonces ese es nuestro papel, cómo realmente canalizar esto. Yo creo que esto, la conferencia del tanque de pensamiento, si se quiere, la sesión de pensamiento, tormenta de ideas que se gozaron hoy son muy relevantes porque van al fondo, van a la raíz del problema. Tomen el caso de Moisés. Moisés era un estudiante brillante en la Universidad Metropolitana en la primera promoción. Y nos visita un doctor, un ingeniero, un técnico que venía del Banco Interamericano. En aquel momento se planteaba todo el programa de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Y nos hicimos ligaduras con el doctor Herbert Holloman, que era director de un centro de políticas alternativas de MIT. Y el caballero Moisés fue allí durante 2 o 3 meses en verano, una oportunidad exploratoria para ver qué se podía hacer. Nada, el hombre se quedó abismado y embelesado y se quedó a estudiar. No solamente terminó la parte correspondiente a la educación básica, sino sacó su PhD allá y la carrera la vimos escrita esta mañana. Pero aquí hay muchos Moisés Naïms en el país, y hay que tratar de formarlos mejor, hay que tratar de ir directamente a las necesidades básicas. Creo que ese es el punto que nos atañe hoy, y muy bueno tener este intercambio de ideas, que como digo, no se hacen solas, y estamos atentos a las sugerencias. El propio Juan Carlos, ¿qué se le ocurre? Gustavo, ¿qué alternativas tienes? Tú mismo, Santiago, estás sentado allí muy cómodamente, buenísimo, dime. A ver, tienes autoridad ahora, eres el secretario de la universidad. Natalia está fatigada y activa en su cosa, en el rectorado encargado, está bien. Y tenemos unas autoridades que trabajan y conocen el país, eso es muy importante. Así es. Bueno, primero, para nosotros es un orgullo. Para nosotros es un orgullo tener a uno de los fundadores de la Universidad Metropolitana 51 años después, todavía pensando en qué podría ser la universidad en un futuro y cuáles son las áreas donde nosotros debemos de alguna manera abocarnos o enfocarnos. Yo creo que para la universidad el tener al doctor Pulido siempre ha sido un baluarte y le agradecemos mucho sus aportes. Y yo creo que aquí simplemente no tenemos tanto tiempo, estamos ajustados con el tiempo, pero sí quería hacer algunas afirmaciones frente a aquella imagen que nos planteaba Juan Carlos Navarro de una universidad desarrollada o de un proceso de formación desarrollado a través de medios distintos, a través de los bootcamps o a través de Coursera o a través... ¿Dónde está el puesto de la universidad? Yo creo que la presencialidad es un aspecto que la universidad siempre va a tener como recurso. Por eso era para nosotros tan importante volver a la presencialidad. Cuando tú no estás presencial, tú estás compitiendo con una cantidad de organizaciones a nivel global. Cuando ya tú eres presencial, estás compitiendo con tu campus, con tus laboratorios, con tus profesores, con tu
educación paralela. Entonces yo creo que, no sé si a manera de conclusión, Juan Carlos, tú nos podrías dar como cuáles son las ventajas competitivas que tú crees que vamos a tener o los retos que vamos a tener como universidad para afrontar esa situación que nos planteaba. Bueno, me han emplazado. Entonces, vamos a ver. No, yo no tengo, les decía que yo no tengo ninguna fórmula mágica. Yo les planteé el problema, hay que resolverlo. Ahora, algunas cosas se han mencionado acá, tanto en la intervención de Gustavo Rosen como de Pablo Pulido. Se enfatizó, por ejemplo, el tema de emprendimiento. El emprendimiento ocupa un lugar muy particular en las circunstancias en que estamos. Hace años que todo el mundo está a favor del emprendimiento, de la educación del emprendedor y todo esto. Pero esto no ha hecho más que crecer en importancia. O sea, este cambio tecnológico que yo les mencionaba ha transformado las maneras de hacer negocio, como ustedes saben, y ha transformado eso en función de la cultura del emprendimiento. Las empresas más grandes, y yo eso no se lo tengo que explicar a ustedes, ahora tienen ecosistemas de startups alrededor, que son las que, ¿no? La innovación abierta, ¿no? Que son las que les dan ideas, las que les dan, las que les permiten mantenerse en el tope, ¿no? del cambio tecnológico. Todos los que tienen que ver con los modelos de design thinking, digamos, del Canvas, de todas esas cosas que ha traído el emprendimiento, son cada vez más importantes para el desarrollo tecnológico, para el crecimiento, para la sociedad, incluso para resolver problemas sociales. Entonces, si eso es así, una universidad tiene que cultivar sus vínculos con ese mundo de manera muy dedicada. Tiene que buscar estrategias. Yo sé que hay una tradición en la metropolitana, esa tradición hay que apoyarse en ella y proyectarla. Esa sería mi primera respuesta. ¿Cómo vincularme con lo que está afuera? Y lo que está afuera son las preferencias de los estudiantes, que muchos ya no piensan que algún día van a ser empleados de nadie, sino que quieren tener su propia compañía. Ese mundo es el mundo empresarial, ese mundo es el mundo gubernamental, inclusive el mundo internacional, que cada vez tiene esto más como su manera de funcionar. Yo diría que ese es un tema importante. Lo otro es el tema, absolutamente el tema de ponerle especial atención a todo lo que tiene que ver con las habilidades digitales avanzadas. O sea, ustedes tienen una carrera de ingeniería de software, tienen otras ingenierías, ese es el ancla para esto, pero tienen que utilizar eso, o habría que utilizar eso como una llamada de atención a cómo proyectarnos con este tema, porque lo que está ocurriendo hoy en día no es el problema de la industria de software, como ustedes vieron esta mañana, es que la tecnología de información, se está utilizando transversalmente en toda la economía. Entonces, no es tanto que hay trabajos que van a dejar de existir porque entonces viene la inteligencia artificial y la robótica, es que todos los oficios van a requerir que la persona sepa un poquito de programación, o un poquito de inteligencia artificial, o un poquito de robótica, ¿no? Ahora no se buscan diseñadores, se buscan diseñadores que sepan programar, ¿no? Es decir, los oficios no están desapareciendo, pero están siendo transformados en su contenido con las habilidades digitales. Entonces, usted que gradúa gente en muchos campos, todos esos campos deberían incorporar formación digital. Eso es un requisito, me parece, hoy en día. Y finalmente, un poco por lo que tú decías de la presencialidad, o sea, paradójicamente, con toda la globalización y todo, pero es cierto que la localización es importante, ¿no? O sea, digamos, la educación superior arraigada localmente es vital, porque al final, para una ciudad, para un país, incluso en las circunstancias de Venezuela, si es que hay alguna posibilidad de desarrollo hacia el futuro, esto va a tener que ver con estos hubs de innovación, y estos hubs de nuevas industrias, y estos hubs de actividad económica, cuyo centro es el emprendimiento tecnológico, es el emprendimiento dinámico, es las novedades económicas, la explotación de nuevas oportunidades, de nuevos nichos de negocios. Y para eso, las empresas van y vienen, los inversionistas van y vienen, los estudiantes, los profesores van y vienen, pero la universidad se queda, la universidad está anclada. Ahí tiene el campus, tiene el reconocimiento, tiene la cualidad, tiene la simpatía. Y aprovechar eso, ¿no? Convertir a la universidad en una de las patas importantes de ese centro dinámico que tiene que haber en la ciudad o en el país, es algo que
se puede hacer y que es un camino que muchas universidades están tomando. Entonces, yo creo que eso es absolutamente posible para una institución como la Metropolitana y estratégicamente yo humildemente diría que es algo que se debería enfocar estratégicamente. Ahora, digamos, ninguna de estas cosas se hace sola, ¿no? O sea, para todas estas cosas hace falta como darles la vuelta, porque no es más de lo mismo, no es business as usual. Hay que ver qué están haciendo en otras partes del mundo, cuáles son los aliados que me podrían ayudar a cortar las curvas de aprendizaje, no tratar de reinventarlo todo desde cero. Es decir, hay que dar una cantidad de vueltas como ustedes le harían con cualquier negocio nuevo que emprenderían. Sí, yo creo que a manera de resumen, las alianzas estratégicas que planteaba el doctor Pulido son fundamentales para la supervivencia de la universidad. Otra cosa es la formación y la enseñanza de habilidades blandas. El contenido es fácil de enseñar, las habilidades blandas son más complejas y en presencialidad es más fácil. Y yo solamente quería cerrar con algo que para nosotros... Mira, permíteme un segundo, Santiago. Adelante, doctor Pulido. Me pareció muy bueno el tema del amigo Bonché sobre el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Como médico, como eso en biología. Y en biología, las células viven, ¿por qué? Porque tienen una organización, tienen una estructura y tienen una funcionalidad. Entonces, la funcionalidad, la estructura y la organización de la Universidad Metropolitana y su sistema y de las otras entidades educativas del país, caso IESA, porque estaba hablando con Gustavo, que es fundamental, las alianzas estratégicas. Bueno, ahí estamos. Y eso, el otro principio es, la narrativa está clara, el hacerlo lo estamos haciendo y hay que hacerlo. Y te felicito, Santiago, por todo el esfuerzo que has hecho en esta conferencia de hoy, este tanque de pensamiento lleno de plenas ideas y de entusiasmo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, simplemente quería cerrar con en este momento está en Michigan participando nuestro Fórmula SAE, ¿ok? ¿Qué es el Fórmula SAE? Es un modelo de enseñanza de emprendimiento. Montar ese carrito allá cuesta $60,000. O sea, desde diseñar el carro, ¿ok? Hacer los modelos, rediseñarlo y presentar un modelo cada año, ¿ok? Hoy está participando el único carro de Venezuela desde la Universidad Metropolitana. Para nosotros es un esfuerzo titánico. Para esos muchachos es un esfuerzo titánico. Pero eso es enseñanza en la acción. Eso es emprendimiento. Eso es lo que hablaba el doctor Rose. De verdad, muchísimas gracias a los tres panelistas. De verdad, estamos enredados un poquito con el tiempo, pero muy agradecidos por toda la información y además un aprendizaje siempre. Gracias, doctor Rosen. Gracias, doctor Pulido. Gracias.